cuando entendí que la maldad en la Biblia no siempre se ve como maldad. Nunca me gustó la palabra malvado. Suena exagerada, casi infantil, como si hablara de monstruos evidentes, de villanos con el mal escrito en la cara. Por años pensé que la Biblia hablaba de ese tipo de personas. Hombres crueles, violentos, fáciles de identificar. Pero todo cambió el día que empecé a leerla sin buscar héroes y sin buscar excusas. Fue incómodo darme cuenta de algo. La mayoría de las personas más malvadas de la Biblia no parecían malvadas al principio. No empezaron así. No despertaron un día queriendo destruir vidas. Muchos eran respetados. Algunos eran admirados. Otros incluso parecían necesarios. Ahí entendí que la maldad bíblica no siempre grita. A veces susurra. A veces se disfraza de decisión práctica, de liderazgo firme, de esto es lo que hay que hacer. Y eso la vuelve mucho más peligrosa, porque la Biblia no presenta caricaturas. Presenta personas reales, con miedo, con ambición, con heridas internas, y sobre todo, con poder de elegir. Mientras más leía, más notaba un patrón inquietante. La maldad casi nunca aparece de golpe. Se construye, se justifica, se normaliza. Primero es una pequeña concesión, luego una decisión cuestionable, después un punto sin retorno. Y eso me obligó a hacer algo que no quería. Dejar de leer estas historias como relatos antiguos y empezar a leerlas como advertencias. Porque si estas personas no parecían monstruos al inicio, ¿qué las hizo convertirse en lo que fueron? La Biblia no cuenta estas historias para entretener. Las cuenta para incomodar. Para mostrar que el problema no es solo lo que una persona hace, sino lo que decide permitir dentro de sí misma. Ahí fue cuando entendí que hablar de las personas más malvadas de la Biblia no era señalar con el dedo hacia afuera. Era mirar un espejo incómodo. Porque el mismo proceso que destruyó a esos personajes sigue activo hoy. Y con esa idea en la cabeza, llegué a una conclusión aún más perturbadora. La maldad crece más rápido cuando alguien tiene poder. Eso me llevó directamente al siguiente grupo de personas. Las más peligrosas de todas. Los que usaron el poder para destruir, reyes, gobernantes y líderes. Si hay algo que la Biblia deja claro es esto. El poder no crea la maldad, la revela. Y pocos ejemplos son tan inquietantes como los reyes y gobernantes que, teniendo todo, decidieron destruir aún más. Faraón no se veía a sí mismo como un villano. Se veía como un dios viviente, manteniendo el orden. Herodes no pensaba que era cruel, pensaba que estaba protegiendo su trono. Acab no se consideraba injusto, simplemente quería lo que deseaba, sin que nadie se interpusiera. Eso fue lo que me golpeó. Ninguno de ellos pensó, soy malo. Todos pensaron, tengo derecho. El poder les dio algo peligroso, la sensación de que sus decisiones no tendrían consecuencias. Y cuando una persona cree eso, la línea entre lo permitido y lo impensable desaparece. La Biblia muestra cómo estos líderes empezaron con control y terminaron con sangre. Como el miedo a perder autoridad los llevó a oprimir, mentir, manipular y matar. No porque disfrutaran la crueldad, sino porque el poder sin límites no tolera amenazas. Y lo más perturbador es que muchos de ellos usaron argumentos racionales. Seguridad nacional, estabilidad, orden, el bien común. Siempre hay una excusa elegante para justificar una acción brutal. Mientras leía estas historias, no podía evitar pensar en el presente, en cómo el poder sigue funcionando igual. Cambian los nombres, cambian los imperios, pero el corazón humano sigue negociando con la conciencia cuando siente que manda. Pero aquí viene algo aún más inquietante. No todos los malvados de la Biblia fueron reyes. Algunos no tenían tronos, no tenían ejércitos, no tenían coronas, y aún así, destruyeron todo. Porque la maldad más peligrosa no siempre es la que gobierna desde arriba. A veces nace en silencio, desde adentro. La maldad silenciosa, traición, envidia y corazones corrompidos. Caín no empezó siendo un asesino. Judas no empezó siendo un traidor. Eso es lo que más inquieta de sus historias. No hubo una explosión repentina de odio. Hubo un proceso lento, interno, silencioso. Caín se sintió ignorado, comparado, menospreciado, y en lugar de enfrentar lo que sentía, lo dejó crecer. Judas se sintió decepcionado, frustrado, tal vez traicionado por expectativas que Jesús nunca prometió cumplir. Y en vez de hablar, empezó a negociar en secreto. La Biblia es brutalmente honesta aquí. La maldad que no se confronta, se transforma. Primero es resentimiento, luego es justificación, finalmente es acción. Y lo más escalofriante es que nadie alrededor siempre lo nota. Desde afuera, todo parece normal. Son personas funcionales, cercanas, incluso confiables, hasta que un día cruzan una línea que no se puede borrar. Eso me enseñó algo incómodo. No toda maldad hace ruido. Algunas se gestan en pensamientos no resueltos, en emociones que se repiten, en decisiones pequeñas que parecen inofensivas. Pero aún había algo peor. Porque hay un tipo de maldad que no solo daña, sino que se disfraza de bien. Y cuando entendí eso, supe que estaba entrando en el terreno más peligroso de todos. Cuando la religión se volvió un arma. Nada me incomodó más que esto. Algunas de las personas más duras, crueles y destructivas de la Biblia eran profundamente religiosas. Sabían la ley, citaban escrituras, defendían tradiciones, y aún así, fueron capaces de condenar al inocente.
Los fariseos no se veían como malvados, se veían como guardianes de la verdad. Y ahí está el peligro. Cuando alguien cree que Dios siempre está de su lado, deja de cuestionarse. La religión se volvió un escudo, una excusa, una herramienta para señalar, excluir y destruir sin mancharse las manos. Porque no mataban con espadas, mataban con juicios. Eso me dejó claro algo aterrador. La fe, sin humildad, puede convertirse en una de las armas más peligrosas que existen. Porque cuando alguien cree que actúa en nombre de Dios, ya no escucha razones humanas. Y lo peor es que esta forma de maldad se siente correcta, se siente justa, se siente necesaria. Por eso es tan difícil de detectar y tan fácil de repetir. Pero después de recorrer todas estas historias, llegué a una conclusión inevitable, una que no apunta a ellos, apunta a nosotros. La verdad incómoda, lo que estas personas revelan sobre nosotros. La Biblia no cuenta estas historias para que digamos, yo nunca sería así. Las cuenta para que nos preguntemos, ¿en qué momento podría empezar a hacerlo? Porque la maldad no comienza con actos extremos. Comienza con decisiones internas no vigiladas, con poder no cuestionado, con heridas no sanadas, con fe sin amor. Eso fue lo que entendí al final. Estas personas no son solo personajes antiguos, son advertencias vivas, recordatorios de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando deja de examinar su corazón. La pregunta no es quién fue el más malvado. La pregunta real es, ¿qué decisiones estoy normalizando hoy? Y esa es una pregunta que no todos se atreven a responder.